como el sembrador que salió del camino y al esparcir la semilla cayó en buen terreno. Prepara la iglesia para tu venida, prepara corazones, llévanos a un verdadero cambio, llévanos a profundizar más en las escrituras, llévanos a afirmar el corazón de tu pueblo y gracias por lo que vas a seguir hablando. Prepáranos durante estas semanas, bendecimos la vida del pastor en esta noche, renuévale sus fuerzas y permita, Señor, que su palabra a través de su boca sea expuesta en esta noche. Gracias por tu misericordia y tu amor, en el nombre de Jesús. Buenas noches, qué bueno que Dios nos da otra oportunidad para poder compartir. Entonces, les voy a pedir que seamos muy, muy diligentes para escuchar lo que vamos a hablar. Sé que van a surgir demasiadas dudas, pero yo los invito a que sean pacientes para ir obteniendo las respuestas, porque tratar de hablar de la segunda venida del Señor en una sola noche, en 40 minutos, no es posible. Creo que se nos va a ir más de 1 mes y medio a 2 meses, posiblemente, no sé, pues, no hay afán, ¿no? No hay afán, hay que estudiar bien. Entonces, para poder comenzar a estudiar la segunda venida de nuestro Señor, es importante que tomemos una posición para hacer ese entendimiento de la palabra. Un ejemplo, si yo quiero ver, hablemos de algo no tan importante, pero me toman ustedes bien la idea, por ejemplo, un partido de fútbol, y yo quiero ver bien cómo está distribuido los jugadores y todo, me hago en una parte más alta. Si yo quiero tener contacto con ellos, ¿dónde me hago? Más abajo, donde está el director técnico que les grita, y ellos pues alcanzan a ver, pero no es lo mismo que el que está arriba, que ve que hace el de por allá. Por ejemplo, cuando nosotros lo vemos en televisión, vemos una sección del estadio, no vemos todo. Entonces, para poder estudiar la palabra de Dios y la segunda venida de Cristo, debemos entonces saber en qué posición estoy para hacer esa lectura. En el transcurso del curso, la posición que vamos a tomar va a ir siendo poco a poco, es decir, revelada, para que entonces a usted le quede bien claro por qué tomamos esa posición. La primera entonces se llama pretribulacionismo. Pretribulacionismo. Y es la que habla que Jesús va a venir entonces antes del inicio de la tribulación y va a regresar cuando la tribulación se complete. Ese es el pretribulacionismo. Entonces estamos viendo el regreso del Señor Jesús en dos etapas. Viene por sus santos y regresará con sus santos. Esa sería la posición. Viene por sus santos y luego regresaría con sus santos. ¿Listo? En esos 7 años de la tribulación, cuando venga, entonces Él va a venir a establecer su reino. Otra posición, son 3 posiciones. Está el preira, tribulacionismo, ¿no? Que es como decir la mitad. Preila. Entonces dice que Él regresa en medio de la tribulación y luego derrama su ira. Esa sería la posición preira. Eso. Preira. Muy bien, gracias. Cuando lo escribí no tenía esa, pero está muy inteligente, gracias. Y tercero, postribulacionismo.
postribulacionismo, es la posición que dice que hará su aparición solamente una vez y será cuando finaliza entonces la tribulación. Entonces hay tres posiciones. La que dice que es antes, para marcar el inicio de la tribulación, está en la mitad, antes que venga, digamos, se desatan los 3 años y medio de la gran ira, digamos, de la gran tribulación que se viene, y el otro es al final de la tribulación. Son 3 posiciones, ¿ok? ¿Qué posición entonces vamos a tener para hacer este estudio de la palabra? Vamos a tener la posición primera, pretribulacionismo. Y tranquilos, poco a poco vamos a ir aprendiendo el porqué. Y es necesario que ustedes ya comiencen a tener bases sobre eso, porque ustedes van a encontrar posiciones, y muchas de esas posiciones van a encontrar ustedes, digamos, algunos versículos que van a ser apoyados. No han surgido de la locura, es decir, pero también depende si nosotros nos vemos como Israel o nos vemos como iglesia, si como iglesia hemos tomado la posición de Israel o la posición de Israel no debemos tomarla como iglesia. Es decir, ahí es donde se da la gran discusión. Y además también hay que ser claros que hay unas promesas que son para el pueblo de Israel y otras promesas que son para la iglesia del Señor. Esto es, digamos, complejo. Entonces hay que tener un poquito de paciencia. Entonces tenemos esa posición. Otra posición que debemos tomar es la siguiente. Es la posición del gobierno milenario del Señor. Entonces está el premilenarismo. Premilenarismo. Que significa antes del milenio. Premilenarismo. Eso está bueno, ¿no? Para hacer una plana. Escriba premilenarismo. Antes del milenio. Antes del milenio. Entonces, ¿qué significa esta posición? Enseña que no estamos en la era del milenio, sino que la era del milenio inicia cuando Jesucristo venga. ¿Listo? Entonces, por eso es bueno que eso usted lo sepa. Inicia cuando Cristo venga. Porque también está la posición del amilenarismo. Y yo que soy como pegado de lengua, sí que duro. Amilenarismo enseña que esta posición enseña que no hay reino terrenal por venir. ¿Listo? Y esta se toma a partir de algo que se llama la teología del reemplazo, donde la iglesia suple a Israel. Entonces ellos dicen que las profecías que estaban en el Antiguo Testamento se cumplieron en los cielos. Esa es la posición del amilenarismo. Y que la iglesia es el reino, y entonces no hay necesidad de un futuro reino de Cristo, porque la iglesia es la que tiene ese reino en ese momento. Entonces, esa posición del amilenarismo es la posición que nosotros no tomamos. Nosotros tomamos la posición de que realmente es un reinado que Él va a establecer en cabeza de Él bajo una posición totalmente diferente, porque Apocalipsis nos habla que Él viene, amarra a unos personajes cautivos y después viene un juicio. Entonces, por eso usted va a ver iglesias que pueden hacer esto, decretan, hacer muchas otras cosas, porque dice que somos ya el gobierno de Dios. No
Nosotros, el gobierno de Dios es en Él es la cabeza que va a ser gobernada. Entonces, dos posiciones. La primera posición, entonces, creemos en esa venida de Cristo que viene, digamos, es en dos etapas. Una por sus santos y luego con sus santos para establecer ese gobierno. Por eso, esa es la posición que tomamos. ¿Listo? Bueno, entonces ya tenemos basados eso. Ahí les di los panoramas que existen para que usted, si es inquieta, pues comience a mirarlos. Cristo dijo lo siguiente, y vamos a arrancar entonces. Cristo fue, es y siempre será el modelo de varón perfecto, el Hijo de Dios. Él no dijo mentiras. ¿Usted cree que Jesús no dijo mentiras? ¿Verdad? ¿Usted podría afirmar, Cristo no mintió? ¿Seguro? ¿Pero usted lo cree? ¿Cierto? En Juan entonces, capítulo 14, versículo 3, la palabra dice, y si me fuere, os prepararé lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces Cristo nos dejó ese legado totalmente claro. Yo vendré otra vez. Es algo que los que aman a Cristo anhelan. La iglesia del primer siglo fue una iglesia que pensó que no iban a alcanzar a cumplir los 100 años. El primer siglo no pensaban, porque ellos veían la venida de Cristo rápida. Pero es algo que en estos momentos nosotros vemos como lejano, algo insólito, lo vemos como que posiblemente no va a suceder. Y no hay realmente, por ejemplo, el temor que había por llevar una vida de agradar a Dios. Cuando uno lee, por ejemplo, el libro de Los Miserables se me olvidó el autor. ¿Cómo? ¿Quién fue el autor? No. Bueno, ya ahorita se nos viene a la cabeza. Este autor, en uno de los personajes, una mujer que por su condición terminó en la calle y vendiendo su cuerpo, y en el momento de que ella estaba falleciendo, la mayor preocupación de ella era, ¿será que Dios me va a perdonar? ¿Será que Dios me va a salvar? Y uno podía ver, por ejemplo, en esa novela, cuando uno lee esa literatura, el temor de Dios en medio del pueblo. Ahorita esto no importa para muchos. Nada más miren lo que se destapó en Bogotá con ese Bronx. Eso, ¿quién le cabe en la cabeza la maldad totalmente desatada? Por eso yo creo en esa parte donde Dios va a acoger a su iglesia y lo va a librar de la ira venidera, porque lo que se ve allá, eso va a ser la constante de los últimos tiempos. La maldad suelta. No habrá amor fraternal. Los días últimos serán peligrosos por los hombres. No tanto porque es que va a caer una estrella. No, más podrido que el corazón de un hombre no hay. Es peor que cualquier cianuro. Entonces, nosotros debemos ser conscientes de que esto es una realidad que va a pasar tarde o temprano, porque Él claramente lo dijo. Y va a tomar a todos, los que estén muertos, los que se hallen vivos. Nadie se lo va a perder.
Nadie se va a perder la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y si usted está vivo, hermano, la Biblia dice que usted va a ser transformado, pero vamos a vivir entonces la venida del Señor. Y en esta noche quiero que cojamos un texto que va a ser como el central. Yo les voy a hablar de otros textos, pero tengan su Biblia separado en este texto y nosotros lo copia. Vamos a abrir Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo del 13 al 18. Y como le digo, no tenemos afán. 4:13 de Primera de Tesalonicenses. Rico, porque esto va a ir lejos. ¿Listo? Dice la palabra así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Quién son los que duermen? Los que han muerto en Cristo. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Vamos a parar ahí. ¿Qué podemos aprender de lo que dice el texto? No nos vamos a salir de lo que dice el texto. Y algo que nos dice a nosotros el texto es que en esta venida del Señor debemos tener ánimo. Es decir, la venida del Señor debe animar a la iglesia, debe animar a un cristiano, porque nos está dejando claramente que la vida no termina cuando usted, hermano, fallece sobre esta tierra, sino que nos da una esperanza. Ahora, esta esperanza inicia con unos grandes privilegios, y ese gran privilegio, ¿cuál va a ser? Que los que han muerto en el Señor, los que durmieron en el Señor, ¿qué va a suceder con ellos? Van a resucitar primero. Ellos van a tener, digamos, ese gran privilegio. Ahorita los tiempos pueden ser en un instante, porque para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Van a resucitar primero. Ellos entonces van a ser llamados. Su abuelita, si murió en el Señor, hermano, allá va a estar. Los que han muerto en el Señor, allá van a encontrarse con Cristo. Y si nosotros hemos muerto, allá vamos a estar. Seremos resucitados. Lindo, porque el Señor entonces se está acordando de aquellos que cumplieron su ciclo bajo su mando. No nos olvidará, y dirá el Señor: levántese. San Agustín dijo: menos mal que el Señor dijo: Lázaro, levántate, porque donde era dicho levántate, sin llamar a Lázaro, van todos muertos de pie. Fue un llamado selectivo. Él prometió a su pueblo, y eso lo podemos hablar, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, porque ellos cuidaban tanto sus huesos, por ejemplo, un Jacob, porque te haré volver conmigo. Ellos querían tener esa ciudadanía con Dios, pero ellos no tienen la revelación que tú y yo nosotros tenemos en Cristo. Nosotros somos más privilegiados que aquellas personas
que están escritas sobre la Biblia. ¿Y qué sucede con los que estén vivos? Si de pronto tú y yo estamos vivos, ¿qué va a suceder? Vamos a ser arrebatados, ¿cierto? Imagínese usted en un instante, ya, en un abrir y cerrar de ojos, usted va allá flotando y viendo a aquellos que vamos a reconocer, porque vamos a reconocernos. Recuerde que esta apenas es el abrebocas de todo lo que vamos a estudiar. Y a esto es lo que la iglesia le llama el rapto. Ahora, ¿usted sabe que en la Biblia no aparece la palabra rapto? ¿Sí o no? No aparece la palabra rapto. Entonces, cuando usted diga, bueno, ¿dónde dice rapto en la Biblia? ¿Qué va a hacer usted? ¿Ah? Eso es. La palabra en latín para arrebatamiento significa raptura. De ahí se toma la palabra rapto. Entonces, si esta es el latín de arrebatar. ¿Listo? Para que después no digan, pues, ay, ¿dónde está el rapto? No sé. No, un cristiano tiene que ser preparado para la defensa del evangelio. Entonces dice, sí, claro, tiene toda la razón. Pero arrebatar significa raptura en latín, de ahí viene la palabra, entonces, rapto. Cuando una persona entonces muere, tanto su alma como su espíritu están con el Señor, pero están incompletos, porque no están total, su cuerpo no ha resucitado, no están completos, duermen en el Señor. Están en el Señor, pero están totalmente incompletos. La Biblia dice que cuando una persona muere, después de esto viene el juicio. No es que significa que va a reencarnar, que por allá se le apareció a Raimundo. No, Dios dice que hay un lugar que ellos no van a poder pasar. Hay unos límites que Dios ha dispuesto. Pero son personas que están... Es decir, el que muere en Cristo allá se queda, no se devuelve. Es pleno, es lleno en el Señor. Entonces uno, ay, pobrecito, se murió, ay, ¿por qué te fuisteis? Y me dejasteis. Pobrecito. No, hermanos, si murió en Cristo, esa persona está en la gloria del Señor. Está en la gloria. Claro, está el dolor de una partida, de alguien que uno convivió. ¿Cómo no va a estar triste? Claro. No, pero hermanos, si somos conscientes, esto es por un corto tiempo. Y todos vamos a morirnos y todos vamos a estar allá. Por eso, para un cristiano lo importante es, ¿yo parto con el Señor o no parto con el Señor? Eso es lo trascendental. Porque los creyentes, queridos hermanos, están con el Señor. Los creyentes cuando se van están y comparten de la gloria de Dios. El mismo Pablo decía en Filipenses 1:21, bueno, para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Entonces un cristiano no debe tenerle miedo, hermano, que se va a morir, no. Si usted está en Cristo, sabe que va a estar con Dios. La preocupación de uno debe ser que yo esté bien y que los que están a mi alrededor comprendan que solamente Él es el camino para estar al lado del Padre. Hermanos, por eso en ese Tesalonicenses, ese texto 4:13, tenemos la esperanza, en el versículo 14 nos habla claramente que Dios mismo con Jesús va a enviar, ¿sí o no? Dice ahí, traerá Dios con Jesús
a los que durmieron en Él. Van a regresar con Cristo. Porque el que cree en Él no morirá, ¿cierto? Sino va a vivir para siempre. Y si esto no fuera así, entonces en vano sería nuestra fe si Cristo no hubiese resucitado. Sería vana creer en Cristo. Ahora, Dios nos habla claramente de que esa resurrección se efectúa. Y, queridos hermanos, hay una resurrección que va a ser, por ejemplo, en la venida del Señor. Dice, estoy hablando de la venida del Señor, no cuando usted entra y nace de nuevo en Cristo. Dice en la hora cuando usted estaba muerto en pecados, pero viene Dios y efectúa sobre usted un levantamiento, un nuevo nacimiento, una resurrección en su interior. Pero aquí estamos hablando, por eso es que hablamos en dos momentos, porque va a haber una resurrección para juicio, ¿cierto? Es más, voy a leerlo por favor, dice así. Escríbanlo si son tan amables ustedes, eso es Juan capítulo 5, versículo 28 y 29 dice lo siguiente, para que vea qué es lo que dice la palabra, no lo que estoy diciendo yo. 28 y 29 dice así: no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Listo? Va a haber eso. Va a haber también un juicio. Hechos 14:15 dice lo siguiente, también con respecto a este mismo tema. Así, varones, ¿por qué hacéis esto? Vosotros también somos hombres. Ven, ¿yo qué copié? Hechos 14:15, me equivoqué en el versículo. Bueno, en el texto que yo copié al lado, me equivoqué ahí, habla sobre la resurrección de justos y también de los injustos. Y Apocalipsis capítulo 20, versículo 12, claramente dice que se vieron a todos los muertos, grandes y pequeños, todos. Entonces sí va a operar una resurrección, pero va a haber una resurrección para vida eterna y una resurrección para condenación. Y en el texto donde usted está trabajando, que es 1 Tesalonicenses, capítulo 4, por favor, doble su hojita y vaya a 2 Tesalonicenses, capítulo 1, del 7 al 8. Y dice la palabra así. 24:15. Muchas gracias. ¿Lo puede leer durito, por favor? Te agradezco. Entonces, estaba mal hecho mi palito. Venga, de una vez lo corrijo. 24:15. Es que uno ya está, hermano. Gracias. Hechos 24:15. Te mire lo que dice 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7. Dice así: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Va a venir a qué? ¿Cierto? Va a haber una retribución. Pero hay algo clave ahí. Y en el versículo anterior dice que Cristo va a venir en su gloria.
y nos abre a nosotros esa oportunidad, ese digamos, entendimiento de que Cristo va a operar algo especial para el pueblo de Dios. Aún el mismo versículo de que estamos, vuelvo otra vez a Tesalonicenses capítulo 4. Ustedes van a aprender a estudiar la palabra y así es que se lee la Biblia en esos temas. Dice que el Señor mismo vendrá con una voz de arcángel y con trompeta de Dios va a descender y va a haber operar una resurrección. Va a operar esa transformación también para los que estén vivos. Y queridos hermanos, entonces yo lo veo literal ahí. Es en la época antigua, cuando un rey venía, se tocaba una trompeta, ¿cierto? Pero también en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo tenía que moverse, se tocaba trompeta y el pueblo entonces de una vez arrancaba, sabía, Dios nos está moviendo, Dios nos está llamando. Y esa voz de trompeta de Dios es una voz que le dice al pueblo, bueno, alíste mi hijo porque vamos para el cielo. Es decir, está anunciando esa acción que Dios va a tomar con su pueblo. Ahora, hermanos, estos que son muertos en Cristo son aquellos que han conocido al Señor. Y usted me preguntará de los bueno, y los del Antiguo Testamento, ¿qué? Eso lo vamos a tratar más adelante. Son los que han muerto en su obra. Ellos. Ustedes no estoy diciendo que Cristo no va a operar con los de antes, claro, porque Dios es un Dios justo. Esos que han sido llamados desde que se inició el Pentecostés, Dios les va a hacer sonar esa trompeta y a los que están vivos van a ser transformados. Dios, cuando suena esa trompeta, es el mismo vozarrón, por ejemplo, con voz de arcángel, el mismo voz que le dijo, bueno, Lázaro, levántese. Eso va a operar en un instante. Posiblemente algunos van a percibir, otros no van a percibir, porque eso va a ser mucho del reino de los cielos. Pero considero en cierto momento que el pueblo de Dios sí va a percibir todo esto. Porque si no fuera algo que se percibiera, no estaría narrado esa voz en ese sentido. Porque Él lo da como un sentido de que se escucha, se sobreentiende que va a haber algo que va a decirle al pueblo, levántese, van a venir ustedes acá. Es más, la palabra dice, cuando el Señor toca en Mateo 24 sobre los señales antes del fin, Él claramente dice que va a haber trompeta y al final trompeta dice. Y es también marcando en mi gran, digamos, en mi conocimiento bajo, hermano, porque es que decir que uno conoce de Dios es, olvídese eso, nadie. Pero es el tiempo donde le está diciendo, marca el final de la iglesia. Es donde Él dice, iglesia, trompeta final, hasta aquí se marco. Hay de los que se quedan, porque ellos tendrán que a precio de sangre demostrar su fe. Hay de los que se quedan. Entonces la iglesia es arrebatada, la iglesia es llevada y seremos entonces, queridos hermanos, puestos con Él. Y esa será la trompeta que usted y yo vamos a escuchar, porque ahí de adelante inician las otras trompetas. Y ya sabe cuáles son las trompetas que abren.
comienza entonces ese sonido. Ahora, usted me dirá, pastor, pero es que no es así, porque Cristo viene y una vez se vuelve esto locura y todo. No. Porque la Biblia nos habla, por ejemplo, en Zacarías capítulo 4, que cuando Cristo venga en toda su gloria, ¿se acuerda que leímos que viene en su gloria para traer retribución? Pero aquí está viniendo para llamar a los suyos, a encontrarse con ellos antes de. ¿Ya me van entendiendo un poco por qué? Cuando nosotros leemos Zacarías capítulo 4, ven a ver si yo lo tengo aquí. Catorce uno, perdón. 14:1. Dice así: He aquí el día de Jehová viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Y porque yo reuní todas las naciones para combatir. ¿En qué contexto está aquí? ¿Está un contexto de qué? De batalla, un contexto de guerra. Y también Zacarías nos muestra algo sobre este día de la venida del Señor. Versículo 4. Los pies de él se afirmarán en don. Uy, gracias. Y los pies del Señor se afirmarán ¿en dónde? En el monte de los olivos. Pero mire que lo que nos ha hablado Tesalonicenses es que en el contexto no es un contexto de ¿qué? De batalla todavía, ni es un contexto de guerra. Usted puede leer también Mateo 24, y en Mateo 24 el contexto que Dios nos entrega ahí es su venida, y va a haber una pelea con todas, digamos, las naciones. Tesalonicenses ya lo leímos, que nos dice va a traer retribución. Apocalipsis 19:11 también nos habla del trono blanco, nos habla también del Señor que viene en su caballo. Entonces podemos allí poco a poco ir teniendo una idea más clara de que sí es verdad, Dios va a venir, pero va a venir por su iglesia para llevarle, y luego va a venir con sus santos en el día de su gloria a traer retribución. Las naciones se van a levantar contra él, y ahí él va a demostrar todo el esplendor de su gloria. Vean, Dios, el Señor, me parece que esto es una señal todavía de amor y de paciencia hacia un mundo que no le cree. Porque Él fácilmente puede venir y ya listo, acabó todo. Pero vivan sin la protección del Señor sobre 7 años. Con Catherine, ella me pregunta, entonces el Espíritu Santo va a ser quitado en cierta forma, pero no puede ser del total porque Él es Dios, Él es omnipotente, omnisciente, omnipresente, dejaría de ser Dios. Pero sí lo que va a hacer es detener tanta iniquidad. Pero la palabra misma nos dice, cuando veamos la gran abominación, sepamos que los tiempos se están acercando a su gran final. Entonces, queridos hermanos, ese preámbulo, que vuelvo y le digo, ese es el preámbulo porque nos vamos a meter a estudiar todo esto. Este preámbulo que nos abre a nosotros el libro de Tesalonicenses nos invita a que pensemos, a que seamos conscientes que nosotros vamos a ser raptados o resucitados y nos vamos a encontrar
con Cristo en los cielos. Vamos a compartir con Él. Esto va a ser tan glorioso. Porque seremos transformados en semejanza a Él. Le veremos tal cual Él es. Tendremos una revelación de Él. Y vamos a necesitar la eternidad para comprender su grandeza. Vamos a estar en todo el tiempo, queridos hermanos, exaltándolo. Porque será grandeza tan grandeza que lo que saldrá de nosotros es gloria a su nombre, alabanza al que vive por siempre. No sé por qué ve que en el Apocalipsis los ancianos tiran sus coronas, los seres creados se postran, porque cada vez es más y más y más de la grandeza, la gloria, la presencia de Dios. Un Shekinah es la presencia de Dios en uno. Mi mamá tuvo una pequeña experiencia de un Shekinah con el Señor. Ella iba a ser operada, quedó sola en la clínica y en esa noche ella estaba muy angustiada y supremamente miedosa. Pero ella me dice, mijo, pero entré en sus palabritas. Entré en un éxtasis, en un momento. Yo no creo que mi mamá sepa qué significa éxtasis en su profundidad. Pero en su comprensión me decía, eso era hermoso, papi. Yo lo veía a él con los brazos abiertos. Nunca le vi el rostro, porque iluminaba demasiado. Pero un viento suave hacía mover sus vestiduras. Y entré en una paz, papi. Una paz, y eso es tan delicioso. Eso es como si uno se llenara de todo. Y le debo decir algo, pero no me ponga bravo. ¿Y de qué, mami? Usted sabe que yo los amo, sí. Claro, mamá. Pero cuando yo estuve con él, ni de ustedes me acordé. Porque él me llena todo, lo inunda todo, me decía ella. Tendremos una revelación y Dios le permitió a mi madre salir bien de su operación. Ella tuvo que tener una operación en su cadera a una edad avanzada. Y ahí está mi madre dando lora todavía. Se mueve de un lugar a otro. Pues allá está en Santa Marta y ya dice que va para Bogotá. Esa es mi madre hermosa. Y ya, mejor dicho, está tecnológica, aprendió WhatsApp. Y pudo tener una pequeña experiencia de la gracia de Dios, porque era lo único que ella tenía alrededor de su cama para ser consolada. Imagínese usted, vamos a estar con Él por siempre delante de nuestro Cristo. En el rapto no se menciona pelea alguna. Por eso vemos el rapto como un acontecimiento premilenial. ¿Usted me entiende por qué? Eso. Yo tengo un problema con la lengüita que se me pega demasiado. Pero cuando Él venga otra vez en su gloria, va a venir a pelear por la Jerusalén contra sus opositores. Nos invita a que reflexionemos que la tribulación se va a derramar como un castigo para aquellos que no creen en Cristo. Pero también nos asegura algo bien hermoso. En ese Tesalonicenses capítulo 4, devuélvase una hojita al capítulo 1, versículo 10. Y nos da esta esperanza. Y esperar de los cielos, ¿a quién?
a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra, ¿de qué? De la ira venidera. La tribulación, hermanos, va a ser el derramamiento de la ira de Dios. Y el rapto es algo que va a suceder en cualquier momento. Puede suceder justo en este instante. ¿Se imagina? Todos aquí en la iglesia cuando ¡pum! Solamente 10 desaparecieron y los otros, ¡ay! ¿Qué hemos hecho? Eso es una realidad. Y el cristiano siempre vivimos preparados para ello. Cuando era novio de mi esposita, una vez mi suegra querida, yo sí tuve una suegra, hermano, esplendorosa, me hacía unos desayunos. No, me amaba, la suegra me amaba. Me quería más que a la hija. No me podía alegar. Suegra, ¿por qué me molesta Johncito? El problema fue que no le aprendió, pero bueno. Y un día estaban todos y yo me salí a comprar una cosa a la tienda y ninguno se dio cuenta. En esa época yo ya había terminado la universidad, entonces yo venía algunos días a visitarlos. Y en el cuarto donde me dejaban quedarme, dejé la ropa doblada sobre la cama, los zapatos ahí al lado. Yo creo que salí en pantaloneta, en shank, camiseta, a comprar todo. Claro, llegan todos. ¿Dónde está John Edward? ¿Dónde está? Todo el mundo preguntando, ¿dónde está John Edward? John Edward, John Edward, ¿dónde está? Y van y suben y encuentran esto doblado ahí. El arrebatamiento. Y llego yo bien tranquilo de la tienda y me gano un regaño. ¿Se ve que no avisa para dónde va? Pero como cristianos debemos estar preparados para eso. Saber que esto va a suceder en cualquier momento. En cualquier instante. Por tanto, debemos seguir animándonos, hermanos, los unos con los otros. Cuando alguien muere, hermanos, y muere en Cristo, este ya la logró. Falta es que el Señor venga y para arriba, hermano, transformado en plenitud delante de la presencia de Dios. Por lo cual, entonces, usted debe buscar el regreso de Cristo. Les voy a dar algo que les va a sonar contrario a lo que a veces se habla sobre estos temas. Usted debe buscar el regreso de Cristo. Repita el que está al lado, por favor, que es que quiero que eso quede bien. Usted debe buscar el regreso de Cristo. Y no tanto, dígale, y no tanto las señales del anticristo. Porque la iglesia se ha vuelto más eso. Es que el anticristo es Rusia. Chávez, cuando estaba vivo. Por allá escucharon que el Papa, un caballo moro, y que Obama, como es color oscurito, entonces que era el caballo negro. Y hermano, usted ve que la gente se desgasta. Y usted reconocer al anticristo no lo va a hacer usted salvo. No lo va a hacer usted salvo, hermanos. Usted debe estar como la novia, como la iglesia que es la novia, sin mancha y sin arruga, esperando a su novio. Sabiendo que si tú y yo peleamos la buena batalla, la buena pelea, corremos la carrera,
Dios va a tener una corona, ¿cierto?, de justicia para todo aquel que lo opera, pero también que ama, dice la palabra, ama la venida del Señor. Por ello, adelante un poquito sus hojitas y va a encontrar mucho más adelantico, siga adelantando hasta primera de Juan. Después de Pedro. Primera de Juan capítulo 3:2 dice así: Amado, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como es. Es decir, para conocerle en su plenitud debemos realmente ser transformados. Y, versículo 3, pero aquí nos regala algo, dice así: y todo aquel que tiene esta esperanza en Cristo, ¿cierto?, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Andar en santidad, andar en el Señor, andar tomados de Él. Porque Dios, cuando viene por nosotros, va a venir en su plenitud. Natalie Cortés, en su plenitud. Y eso quita, por ejemplo, conceptos que se tenían, por ejemplo, que venía de Platón y todo, que ahí surgió mucho gnosticismo, que si el cuerpo es malo, la carne es mala, el espíritu es bueno. No, aquí Dios transforma toda su creación. Porque sería injusto, por ejemplo, aquellos hombres que por la fe murieron quemados, hermanos. Y dije, no, yo me olvido de este paisano, solo el espíritu. No, su totalidad, tal cual es usted, establezco. Ah, es que mi abuelito murió hace tantos años y allá pues ya volvió polvo y eso se volvió por allá, y eso se revolcó y todo. ¿Dónde va a salir? Bueno, para Dios no hay nada imposible. Él es el creador de todas las cosas. Él va a levantar y transformarnos. Por eso esta motivación es andar en santidad, cuidarnos en su totalidad. Si este cuerpo va a ser transformado, ¿cierto? El Señor de pronto me quita ahí sí la barriguita. Si este va a ser transformado, va con barriguita y dice, no, usted es pastor, debe tener barriga. Ah, bueno, Señor. Si el Señor nos transforma, ¿cómo vamos a dar estos miembros al pecado? ¿Entregaré los miembros a una ramera? ¿O ustedes, niñas, a un Ramón? No lo vamos a hacer. Antes debemos aprender a glorificar a Dios en nuestros cuerpos. Tener ese culto racional delante de Dios. Porque, hermanos, eso va a ser una realidad. Y debemos estar ocupados sirviendo al Señor. ¿Amas a Jesucristo que murió por tus pecados? ¿Tienes la convicción de que realmente Cristo va a venir algún día? La resurrección o la transformación depende como Dios nos llame. Es necesario porque lo corruptible se debe vestir de incorruptible. Eso está escrito en medio de la palabra. Eso es necesario. Y mire, voy a leer un texto que me pareció tan hermoso. Cópielo por favor, Job 19:26. De pronto alguien lo busca, yo lo voy a leer porque pues como yo lo copié en una hojita,
Entonces de pronto me equivoco y no quiero entregarles un versículo. 19:26 dice así. Y después de deshecha esta mi piel, es hermoso. ¿Qué dice después de desecho, cierto? Esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Hermoso. Si Cristo no resucitó, si Él no ha resucitado, nuestra fe entonces es vacía, nuestra fe entonces es vana. Bienaventurado, dice la palabra, aquel que tiene parte en la primera resurrección, aquel que ha nacido de nuevo en Cristo Jesús. Porque cuando venga Cristo, va a terminar de completar y perfeccionar esa obra en cada uno de nosotros. Entonces, queridos hermanos, comencémonos a preparar en este viaje para estar atentos a la venida del Señor. Él va a venir tarde o temprano, no, pero en el tiempo de Dios. Él no llega ni tarde ni temprano. En el tiempo de Dios. Él va a venir por su iglesia. Esa palabra no nos debe llenar de terror ni de miedo, sino de esperanza. De que Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, queridos hermanos. ¿Cómo vamos a desechar nosotros una salvación tan hermosa y tan grande? ¿Cómo no vamos a tener la gran oportunidad de estar con Él por siempre? Terrible para aquellos que se queden. Terrible. Terrible. Voy a hacerle una pregunta que mi esposa me hace a mí cada rato de una forma muy tierna. Me muestra toda su ternura, amor. Con una voz muy cálida me dice: amor, ¿si estás preparado para la venida del Señor? Si Dios viniere hoy, ¿cómo estás tú? Y no es por tus obras, es por la fe. Pero una fe involucra una transformación, un nuevo nacimiento. Estar muertos en pecados, a ser resucitados en su obra. ¿Cómo está usted, hermanos, para la venida del Señor? Porque posiblemente Dios está anunciándonos. Solo Dios lo sabe. El día y la hora nadie lo sabe. Que no, que es que se tiene que cumplir la cuarta fiesta de yo no sé qué porque la luna se pone roja en tal día. Eso solamente lo sabe Dios. A ningún hombre ni los ángeles. El mismo Cristo dijo: está en la potestad de mi Padre. ¿Cómo está usted, hermano? ¿Cómo está viviendo? ¿Camina en la carne o camina usted en las cosas del Espíritu de Dios? Ya vimos que lo verán todos. Todos. Hasta los muertos se van a dar cuenta. Todos. Pero
Bendito sea Dios que ha dado una salida y una recompensa a los fieles. Y sonará la trompeta y al final, un final para un tiempo de la iglesia. No se preocupen que vamos a tener mucho tiempo para ir estudiando más. Pero lo importante aquí es: ¿de qué sirve seguir estudiando la venida del Señor si mi maleta no está preparada? Si no vivo como un peregrino y como un extranjero en medio de esta tierra. Tenemos que aferrarnos a Él, su bendita obra. Cristo va a venir, hermanos. Cristo va a venir. Cristo va a venir por su iglesia. Le veremos allá arriba en los cielos. Wow, Padre, que no nos quedemos. Ahora ya un pastor decía jocosamente: y Señor, cuando me vayas jalando para el cielo, súbeme con los pies arriba y la cabeza para abajo, para ir mordiendo demonios mientras voy subiendo el cielo. Toma jocosamente: Señor, pero me voy hasta el último, dando guerra de cielo. Queridos hermanos, eso va a ser tan esplendoroso que allá estemos todos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por la instrucción que tú nos das. Que aprendamos a amar, Señor, tu venida, a prepararnos para tu venida. Porque si tú te llevas la iglesia, Padre, lo que quedó escrito será para aquellos que, Señor, no quisieron entender. Triste. Pero tú, Señor, nos vas a librar del día de la ira, Padre. Del día de la ira, Señor. Oh, Señor, ayúdanos realmente a ser de esos santos, Señor, realmente en ti, por tu obra. Ayúdanos, Señor, que nuestro equipaje sea un equipaje de un peregrino, de un extranjero, Señor. Que las cosas, Padre, que estén en este mundo no nos arraiguen, Padre, para ir detrás de ti. Enséñanos a vivir día a día a través de tu palabra santa y piadosamente, Señor. Hacer lo recto y lo correcto. Adorarte a través de nuestras acciones, actuando en fe, Padre, día a día, en que lo que hagamos, todo lo hagamos para con Dios. Líbranos, Señor, de manchar nuestras manos con la iniquidad, con sangre, con obras de oscuridad. Ese cuerpo que tú nos lo has dado, Señor, que aprendamos a cuidarlo, Señor. Que aprendamos, Señor, que este es el templo del Espíritu Santo. Tanto tú lo amas, Señor, que vas a resucitarnos enteramente, Señor. Que no demos nuestro cuerpo, Señor, para deleite, Señor, que ofenden tu nombre, sino que lo hagamos en verdad y en justicia. Te alabo y te bendigo, Señor, porque tú vienes por tu iglesia. Tú vienes por tu pueblo. Dile, Señor, gracias porque tú vienes por mí. Dile, Señor, yo quiero encontrarme contigo, Señor, en las nubes, en los cielos, Señor. Oh, Padre, estar contigo para siempre, en la justicia, en la verdad. El pecado ya no va a ser gobernado
no va a gobernarnos, Señor. Desaparecerá lo que es la envidia, Señor, los malos deseos, todo eso, porque será ya, Padre, nuestro cuerpo transformado, incorruptible. Ya las pasiones, Padre, como la ira, Señor, como el mentir, el engaño, ya no se podrá dar, Señor, porque es tu misma presencia, Señor. Sanará tu pueblo, los transformarás. Gracias, Señor, porque tú nos das la esperanza. Como decía, como hablábamos anoche, Señor, en nuestro hogar, lo importante es, si muero, que muera para Cristo, y si vivo, que viva para Cristo. No sé si vendrá en la mañana, en la tarde o en la noche, pero cuando venga me encuentre preparado, cuando venga me encuentre listo, cuando venga esté, Señor, listo. A un Padre muerto escucharemos su trompeta, su voz de arcángel, su mando que dirá a todos sus santos: levántate. A ti te mando a decir: levántate, sal de las tumbas. Oh Padre glorioso, qué hermoso va a ser eso. Nosotros no ni siquiera imaginamos ni evaluamos, Señor, todo eso. Gracias, Señor Jesús. Muchas gracias. Creemos en ti, Dios de los cielos, soberano Rey, Hijo de Dios. Gracias. Las riquezas de este mundo no me pueden saciar. Los aplausos del hombre no me pueden impresionar. Hay una pasión que arde en mi interior. Mi corazón te llama, Jesús, mi mayor amor. Te prefiero a ti por siempre. Eres mi tesoro. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Te prefiero a ti. Eres mi tesoro. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Te prefiero a ti, te prefiero a ti. Eres mi tesoro. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Padre, ayúdanos a amar tu venida, amarte a ti, Señor. Uno ama la venida de alguien cuando ama a ese alguien que va a venir, Señor. Que te amemos, Señor, de corazón y no solamente de palabras, Señor. Esperarte a ti. Que seamos hijos de Dios, no, Padre, de nomenclatura nomás, sino de corazón, en espíritu y en verdad, Señor. Que te temamos, Señor, como aquellos que creían en ese Dios verdadero. Les daba miedo, Señor, hacer el mal, decir una mentira, Padre, era terrorífico. Ahora, Padre, esto cada vez es tan triste, Señor. Tú vas a venir, Señor.
Yo te suplico, Padre, prepara tu iglesia. Acelera, Padre, tiempos. No dejes, como dijo Señor, tu siervo Abraham, que aquellos, Padre, que son justos, Padre, no sufran con los injustos. Sácalos, sácalos, Señor. Sácalos. Silencio te esperaré. En el descanso, en el silencio yo te buscaré. Y en tu palabra yo afirmaré mis pies. Tu espíritu me envuelve como un río para vencer. Veré en ti mi sueño de estar junto a ti. Oh Dios de los cielos, Señor, haznos sensibles a ti. Tu presencia está en medio. Guarda, Señor, nuestro corazón para no desviarnos bajo engaños, mentiras, trampas, costumbres, metodologías, filosofías de hombres, Señor. Tráenos la revelación, te lo pedimos, Señor Jesucristo. Oramos a ti, oh Dios de los cielos, Padre eterno. Que la presencia de tu Santo Espíritu, Señor, nos lleve a la promesa. Oh, Te espero ver, Jesús. que necesitamos tanto. Te anhelo ver. Oh, Ramakaya Shai, cada vez Te espero a ti, más, Jesús, más. como la fiel novia. Oh, Espera a su esposo que prometió venir. Tú me desposaste, tú me amaste, desde el principio me conociste, me predestinaste para tu camino, tú me has llamado a tu Te alabamos. destino. Quiero estar contigo, quiero estar contigo, Te alabamos. por la eternidad te quiero Oh, Padre, contemplar. Creador nuestro. Te prefiero, Amén. te prefiero, Amén, Padre. te prefiero a ti, Amén, Señor Jesús. y mi voto Te alabo, es contigo, te alabo, Señor. tu presencia y Amén, Señor, así es. Gracias, Padre. mi mayor amor. Te prefiero a ti, eres mi tesoro. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Te prefiero a la novia, eres mi tesoro. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Gracias, Padre. Si te tenemos a ti, lo tenemos todo. La vida eterna, la salvación, la resurrección, la transformación, el rapto también de la iglesia.
Gracias, Señor, por tu palabra en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un abracito al hermano, dile, preparado para la venida del Señor.